función de la investigación en la enfermería comunitaria en Venezuela. En la actualidad, la enfermería realiza diversas investigaciones que reflejan la situación social en la que vive actualmente. Sin embargo, son pocas las publicaciones. En el área de la salud son infinidad de temas los que se pueden utilizar para la investigación o como proyectos de investigación. Sin embargo, para todo proyecto de salud es importante resaltar que hace énfasis en la promoción y proyección de una vida saludable, feliz y productiva. Además, el profesional de enfermería trabaja de la mano con la comunidad y con la familia. En esta oportunidad, para ampliar más el tema, traemos a dos invitados especiales. Uno de ellos es el profesor Ivo Contreras, quien es profesor actual de la Cátedra de Enfermería Comunitaria de la Escuela de Enfermería de la Universidad de los Andes. Bienvenido, profesor. Gracias. Además, traemos a otra invitada especial, la cual es la profesora Mari Marquina, quien es también profesora, o fue también profesora de la Universidad de los Andes, y actualmente nos habla un poco acerca de la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Bienvenida, profesora. Bueno, vamos a iniciar con los paradigmas. Actualmente, ¿cuál de los paradigmas es el más utilizado en investigación en enfermería comunitaria? Históricamente, en Venezuela el que más se ha utilizado es el positivista, en donde todo se tiene que mostrar a través de números, a través de algo que se pueda medir, instrumento de medición, cualquiera sea, y que se puedan validar a través de pruebas estadísticas. Sin embargo, cuando hizo su entrada en los estudios de doctorado en enfermería, aquí en Venezuela ya comienzan a darse los primeros pasos, porque son los primeros pasos realmente, en lo que es la investigación cualitativa. Pero falta mucho por hacer realmente. Y como usted decía al comienzo, publicaciones pues son pocas. Solo que vale mucho la pena pensar, a mi manera de ver, que no es que porque existió algo muy bueno o existe algo muy bueno, pero aparece de pronto algo que parece mucho mejor, descartar uno por venirse a tomar el otro. Al contrario, desde mi perspectiva, pienso que comparto lo que dicen algunos autores de investigación y sobre todo de investigación en la enfermería, que es reconciliar los paradigmas, para que nos ayuden más a la indagación, pero a la vez al cambio que se requiere para mejorar la calidad de vida. No podemos eliminar lo que hay, es saberlo usar. Correcto. Muy bien. ¿Cuál sería ese perfil del profesional de enfermería o de ese investigador en la parte de investigación en enfermería? Lo primero es una persona que tiene que ser íntegra y con suficiente conocimiento profundo sobre alguna temática o sobre su profesión, para no improvisar. Aparte de eso, que él sea un muy buen comunicador. Decir la comunicación es esencial, se dice fácil, y lo que falla mayormente es la comunicación. Hay que saber comunicarse, hay que necesario comunicarme conmigo mismo. Cuando tengo yo un diálogo conmigo, no es fácil, pero tenerlo con otro es más difícil todavía. Se requiere de mucho de desarrollar ese aspecto en la persona para que haya una buena investigación. La otra cosa muy importante y que a mi manera de ver tiene que tener el investigador es los valores. Tiene que ser honesto, tiene que cumplir con todos los principios, tiene que ir con todos los principios, sobre todo que la bioética demanda, teniendo muy en cuenta que ha de predominar en sus decisiones lo que llaman los principios mínimos sobre los máximos. La otra característica es el trabajo en equipo. Para algunos autores, el trabajo de equipo. Y ahí lo relacionamos con los padres de la administración, la escuela de la administración científica y la escuela clásica, que una diferencia de la otra en el individualismo y la otra en el trabajo de grupo. El trabajo de investigación es muy difícil que se haga
en soledad. Es muy difícil, porque aun cuando yo vaya a ser el que se va a graduar, o aunque yo vaya a ser el que va a tener un ascenso o algo así, yo necesito de mucha gente para poder realizar la investigación. Todos los sujetos muestrales, todas las personas o participantes de la investigación, amén de todos los grupos que me tienen que apoyar. Porque si yo estoy con una investigación cualitativa, yo tengo que buscarme un grupo de iguales que me vengan a hacer el rigor metodológico, que tiene que ver con la auditabilidad, con la credibilidad y con la confirmabilidad. De manera que esos elementos para mí son fundamentales, que tienen que estar en el perfil del investigador. Muy bien, profesora. ¿Y cuál sería esa evolución de la investigación en la enfermería comunitaria a lo largo de estos años? Bueno, de eso seguramente que le va a hablar mejor el profesor Ivo, que tiene mucha más experiencia en el área comunitaria. Miren, uno revisa documentos y se consigue en la historia relativamente reciente con datos falsos. Y es muy triste uno encontrarse con eso. Entonces, yo no le puedo decir con mucha precisión muchas cosas, porque si uno no consigue la fuente original, se tropieza con ir a decir una mentira, y eso sí no quiero yo. De manera que voy a hablar corto, muy corto para acá, para no decir mentiras. Porque si yo digo mentiras, entonces ¿dónde están los principios de la bioética? De que tanto estoy haciendo yo mención, y de tanto que yo insistí de eso en el posgrado, de acá, en los principios de la bioética. Muchísimo insistí en eso. Entonces, no. Yo les voy a hablar, por ejemplo, de mi escuela. Para mí, nosotros tuvimos un modelo a seguir, que fue la profesora Célida Salazar de Vega. Ella llegó con su posgrado de salud pública acá a la escuela en los años 70, del siglo pasado, en los años 70, sabiendo nosotros que nuestra escuela se fundó en el año 1967. Y ella fue capaz, en su trayectoria, de hacer los trabajos de campo, que hoy nosotros lo pudiéramos ver como investigaciones cualitativas, estudios de caso. Ella fue capaz de hacerlo, y capaz, sobre esa base, sobre esa plataforma, publicar algunos libros. Por ejemplo, La visita domiciliaria, que es lo que utilizaba la enfermera. Cuando digo enfermera, porque predominio de género femenino en la profesión, pero es para varones y para hembras. Muy buenos enfermeros, aquí hay un ejemplo, muy buenas enfermeras. Bueno, ella nos dejó a nosotros una impronta imperecedera con ese tema de la visita domiciliaria, que yo hoy veo que está como un poquito dejada de un lado, que si se puede rescatar en la medida de las posibilidades, si no a los domicilios, pero sí a los grupos que se concentran en las escuelas, en los ambulatorios, etcétera, por el tema de la inseguridad, porque tampoco nosotros no podemos idealizar fuera de contexto. Eso resulta falso también, que nosotros digamos que vamos a la visita domiciliaria de nuevo sin tomar en cuenta el contexto. No, hay que tomar en cuenta el contexto. Todo soñar, pero sobre la realidad. Soñar despiertos. ¿Ve? Entonces, ella para mí es pionera en eso acá, al menos aquí en esta región. Y se llevó a cabo por ese entusiasmo de esa profesora y un grupo de profesores a nivel de Venezuela, que los currículum de enfermería tuvieran un predominio en la prevención. Y por eso es que ustedes están viendo cómo apenas ahora se está modificando un diseño que dio mucho producto, porque se le hacía énfasis a la prevención primaria con ese diseño curricular. Eso es gracias a ese estudio, ese trabajo que hicieron en esas comunidades, esas personas, esas profesoras, donde una de sus líderes fue la profesora Célida Salazar de Vega de nuestra escuela. Luego le continuó el profesor Ivo y otras personas, ¿no? Pero esa es lo poco de la historia que yo sé de aquí. No le puedo decir más datos, le digo, porque tengo mucho temor con datos, que yo soy historia viva y no me siento reflejada en esos datos. Profesor, ¿y cómo se integra la investigación con las otras funciones de la enfermería en la comunidad? Bien,
el enfermero comunitario, el profesional que ejerce en el terreno comunitario, parte de 4 funciones básicas que le determina su cargo. Parte de la investigación tiene que ver con gerencia, con educación y con lo que desde el punto de vista de la denominación de cargo se llama asistencia, pero que nosotros preferimos llamarlo cuidado. Realmente es muy difícil estudiar por separado estos 4 elementos, porque ellos se complementan. Es decir, cuando yo estoy haciendo investigación, puedo hacerlo dentro del área de la gerencia, puedo hacerlo dentro del área del cuidado, pero cuando hago cuidado también estoy haciendo investigación en diferentes niveles. Uno puede hacer investigación operativa, ¿verdad?, para tener una actuación dentro del proceso enfermero, o puede ser investigación de carácter epidemiológica, puede ser dentro del campo de la gerencia, como lo mencioné. Es decir, que las 4 funciones van unidas siempre. Para efecto de estudio las separamos y la determinamos de una manera. Ejemplo, si estamos haciendo un monitoreo, estamos haciendo investigación sobre vacunas, por ejemplo, pero también determinando protocolos de intervención, igual haciendo investigación de cualquiera de los paradigmas que usted en algún momento preguntó. Es decir, que la investigación la vemos como la base de la actuación frente a las otras funciones. Y como bien lo mencionaba la profesora, en este momento sentimos un desafío, precisamente por el carácter de evolución que ha tenido nuestra sociedad, donde no es fácil ingresar a un domicilio por los elementos que la profesora mencionó, entre otros. Sin embargo, van de la mano. Correcto. ¿Y cuáles considera usted que serían esas fortalezas o esas oportunidades en el ámbito de la investigación en enfermería comunitaria? En este momento, muy recientemente, fue puesto en ejecución la reforma curricular de la Escuela de Enfermería, y creo que eso es una gran fortaleza porque profundiza sobre elementos de la investigación en 2 niveles, TSU y también en la licenciatura, pero también estimula o prioriza la promoción de salud y visionar el perfil del egresado como un elemento transformador dentro de nuestro departamento. También tiene que ver con la formación de talento humano, con estas nuevas o con estos paradigmas emergentes que nos permiten también ir cambiando la visión de manera compartida. Participar en trabajos de investigación, tanto en pregrado como en posgrado, que cambian esa óptica, y también incluso la formación en el área, dentro de una de las preguntas que ustedes nos hicieron para esta entrevista, que tenía que ver con un paradigma específico que es el sociocrítico, que tiene que ver con la intervención razonada y consensuada de la comunidad o de los grupos de estudio de contención positiva o grupos de riesgo. Correcto, profesor. Y nos habla de fortalezas. ¿Cuáles también serían esas limitaciones en la parte de investigación en la enfermería comunitaria? Nosotros preferimos llamarlas desafíos, en el sentido de que la vamos a tener allí, pero tiene que ver con el elemento social. En este momento es mucho más difícil hacer visitas por cuestiones de seguridad personal. Tiene que ver también con la redistribución de algunos recursos. Antes teníamos disponibilidad para hacer algunas cosas desde los consultorios populares. Hoy día eso es muy difícil, la movilización, la planificación. Y también pudiéramos hablar de retos con respecto al estudiante que tenemos hoy día. Tenemos muchos más estudiantes que escasamente unos 10 años atrás. Y también que ese estudiante tiene unas prioridades que no tenían los estudiantes anteriores. Por lo regular acompañan sus estudios con trabajo a destajo, y esto hace que el estudiante tenga que maniobrar con su energía con otras circunstancias que en otros momentos no, entre otras circunstancias sociales que está viviendo el estudiante de enfermería. Que no enfrenta. Profesora Mari, ¿y para usted cuáles serían esos retos que enfrenta la investigación actualmente en la comunidad o en la enfermería comunitaria? Y los retos son siempre la transformación en la práctica. Ese es, como decir, el valor supremo, la supremacía. Como cuando nosotros decimos, los niños son prioridad absoluta, lo dice la alumna, algo así.
la transformación de la práctica para mejorar la calidad de vida y que esa calidad de vida entendida como intensidad de vida se transforme en número de años de vida, pero mejor vivido, ahí es donde está hacia donde debemos ir y hacia donde debemos apuntar. Somos siempre la plataforma de la ética y de los valores. Efectivamente, profesora. ¿Y cuáles serían para usted, profesor, esas nuevas tendencias en investigación? Bien, como bien lo mencionaba la profesora y como parte de esa historia vivida, hemos intentado estimular desde la tutoría o el acompañamiento metodológico a nuestros estudiantes de posgrado, a nuestros profesores, a comprender desde una óptica cualitativa o transformar desde una óptica sociocrítica la realidad bajo los preceptos que la profesora magistralmente ha mencionado. Hemos visto una proyección lenta desde lo que hemos llamado cuantitativismo o positivismo hacia las nuevas tendencias. Ya en algunos posgrados y también en pregrado hemos, digamos, impregnado el conocimiento y también el sentido filosófico, epistemológico de la práctica, precisamente orientándonos hacia eso, en la búsqueda de la esencia del ser humano, porque muy bien lo mencionaba la profesora, no se trata de tener un esnovismo por lo nuevo, sino de comprender que las herramientas utilizadas en la justa medida de lo que requerimos para la investigación son útiles y entonces generar, por ejemplo, investigación mixta que permita ver el elemento esencial que nos permite la investigación cualitativa, pero también otros elementos que tienen que ver con estructura, dinámica familiar, comunitaria, para generar una mayor o una comprensión holística de lo que estamos haciendo. Ese es un reto que le debemos al mundo y a la enfermería comunitaria venezolana. Para finalizar, ¿cuáles consideran ustedes que serían esas recomendaciones para los profesionales actuales o los profesionales que próximamente desean incursionar en el área de investigación en la enfermería comunitaria? Bueno, lo primero es estar motivado. Si la persona no está motivada a hacer las cosas por el otro, no va a poder investigar. Entonces tiene que estar motivado independientemente de este contexto. Hay que buscar la motivación, buscar la forma. Buscando dentro de sí misma cuál es su razón de ser como profesional. Esa razón de ser que nos hace únicos. Como cuando nacemos, nos dicen, nació un niño que tiene dos principios, que tiene dos características. Es uno, aunque vengan 5 más, pero es uno el que nació y es único. Así es la profesión de enfermería, tiene su razón de ser y es única. Y ella simplemente es el cuidado del ser humano para la preservación de la vida, pero teniendo en cuenta que en esa vida también existe la muerte y entonces ayudar al buen morir es transformar. Pero tiene que empezar por nosotros mismos, la transformación tiene que empezar por nosotros. Muchas gracias, profesor. En mi caso, agrego que entender la vida como una forma de educación. Es decir, algunas veces, tal vez por situaciones que los mismos docentes propiciaríamos, tal vez, el estudiante siente que la licenciatura representa un fin de un proceso. Particularmente creo que eso limita al estudiante a pensar que al contrario es comenzar un proceso. Si nosotros vivimos la vida bajo la idea de aprender siempre, a través de los 4 pilares de la UNESCO, que nos invita no solamente a aprender, sino a convivir, a ser y a hacer, partiendo de eso que estamos estimulándonos desde algún tiempo hacia atrás, desde la promoción 88 para acá, con la 8ª promoción, estamos propendiendo a que el estudiante viva de manera más intensa lo que practica, no solamente en lo social, sino también en el sentido profesional. Allí sentimos que es un reto porque el estudiante se ve muy limitado para entender eso,
Por otro lado, tal vez nosotros no somos los mejores modelos porque aún seguimos muy prendidos o impregnados de la idea de solo ser un interlocutor con el conocimiento. Hay elementos más allá del conocimiento, como la sabiduría, que si el estudiante lo puede ver de esa manera, de hecho empieza a vivir de una forma más armónica con el medio ambiente y, como usted lo mencionaba al principio, más feliz, aprovechando todas las oportunidades para su ser especialmente. Así es, excelente reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, por esas reflexiones y por ampliarnos más acerca de este tema de investigación. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un pensamiento de la precursora de la enfermería, como lo es Florence Nightingale, y es: la enfermería es un arte, y si se va a realizar un arte, requiere una devoción exclusiva y una dura preparación, como el trabajo de cualquier pintor o escultor. ¿Cómo comparar lonas muertas o mármol muerto en comparación con el cuerpo vivo? El templo del Espíritu de Dios es una de las bellas artes, la más fina de las bellas artes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.